Don José, buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, hoy miércoles. 8, 6 y 0. Arrópese con el 4. 8, 6, 0. Si no tiene, vaya y compre porque siempre está cerca. No, el domingo también fueron los mismos números. No sé por qué lo pusieron y salió 64 en el primero. Así que, Vaya y compre 8, 6. como dicen los gallegos, yo no creo en meigas, pero a ver las haylas. Yo no creo en brujas, pero de que las existen. Ahí las hay. De que las hay. Eso es una... Eso es para cubrirse. Sí, eso es para cubrirse. Yo no creo, pero de que hay. De que las hay, las hay. Ese, como decía Omar Torrijos cuando hizo aquella ley, que bueno, no la hizo, sino que por ahí por Darién había un corregidor que tenía un letrero. Que decía, dizque, el que tenga perro, que lo amarre, coma. Y el que no, no. Ya. Entonces yo le decía, bueno, eso no merece. Eso es lo mejor que yo he visto, porque siempre hay un pen que va a preguntar, yo no tengo perro, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Bueno, no, pues ahí está puesto. Está. Bueno, lo que abunda no sobra. Exacto. Oiga, escuchándolo usted, esta narración de la historia, fíjese, le voy a dar 3 hechos que usted ha mencionado que van conformando la conciencia de la nación. Y el destino. El destino. Fíjese que en esto del ferrocarril, allá por los años 1850, móntese por allá, 55, por allá, que fue que se abrió, pagar $25 de oro era una fortuna, pero cruzar los Estados Unidos del este a oeste por las minas, que era más peligroso. Era más peligroso. Y además seguro que usted iba a morir en el intento. Entonces, que era la ruta alterna. Y todos los ojos se prestan en nosotros, como el comunicador entre el este y el oeste. Primero de las costas norteamericanas y del mundo que va a surgir en la revolución industrial. Es un hecho. Segundo, de estas revoluciones del 50, finales del 50, a todo el 60 se da una acumulación de fuerzas y una formación de dirigentes que son los que irán a acompañar a Omar Torrijos en el proceso de descolonización. Si es que si no, De allí surgieron todos sus dirigentes. un talento como el de Jorge Llueca, o como el de Rómulo Escobar Betancur, o como el de Adolfo Ahumada, o como Ascanio, Oidén, Eso, es decir, el gobierno hubiera sido una tapa, una olla, Navas. nada, hubieran quedado dándose golpes ahí. Bueno, Floyd Britton, que también fue parte de César Rosemena. de este movimiento. O sea, ahí surgió una generación que es la que va a llevar en su sangre y a recoger esa herencia que llega al poder de la mano de los militares, porque durante todo este periodo anterior ni la clase media ni los intelectuales jugaban un papel en la dirección del Estado. El primer movimiento de clase media es el de acción comunal en los años 30. De manera que es importante señalar estas cosas como los elementos que van creando la conciencia nacional. En un mundo complejo en la que nosotros seguimos con el mismo rol, Sí. como siendo la nación que comunica los dos grandes océanos del mundo. Eso es lo que nos da a nosotros una impronta internacional que supera nuestra pequeñez territorial y nuestra pequeñez. Cuando hablo de pequeñez me refiero con respecto al resto del mundo, ¿no? Como ahora nosotros con Estados Unidos. Pero ellos para poder cruzar de este a oeste tienen que atravesar miles de kilómetros. Y mira que las guerras indias Son 80 vienen kilómetros. 20, 25 años después. Ya. Los Estados Unidos, vamos a lo que venimos. Los Estados Unidos sacudidos por una ola de tornados. Fíjense, les voy a dar la cifra. Hasta hoy, del año 19, han ocurrido en los Estados Unidos en este periodo 947 tornados. En años anteriores el promedio alcanzaba 740, o sea, hay casi 200 tornados más. Comparados con el año pasado y con el año 50, estos han sido los tornados más violentos, más destructivos. Todavía no hay una real explicación científica. Hay especulaciones que se podrían hacer porque no hay suficiente data para determinar qué realmente produce todo este incremento y toda esta violencia de estos tornados. Que ayer en Ohio fueron, Fernando, parecían campos de guerra cuando eso pasó por ahí. Bueno, le llaman el pasillo de los tornados. Sí. Toda esa área del medio oeste. En el último mes, de esos 900, ocurrieron 500 mortales y destructivos. No se tiene con precisión si el cambio climático tiene que ver con esto, porque hay muchos factores que circunstancialmente coinciden año tras año. El incremento de la temperatura, la humedad, los vientos. Ayer coincidieron temperaturas y vientos y produjeron esta fuerza destructiva que ustedes vieron. Y hay que ver la temporada de huracanes cómo nos viene. El 30 de junio empieza. Exactamente.
Pero preste la atención a lo que está ocurriendo, porque es parte de un fenómeno de la intensidad con que se está procediendo estos fenómenos que ahí lo está mirando usted en pantalla. Parecía una zona de guerra, lo que pasó allí. Pero zona de guerra también parece los Estados Unidos en el campo político. Ayer regresó el presidente de los Estados Unidos a Washington para encontrarse con fuertes recriminaciones por parte de la campaña de Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, cuando el presidente desde allá de Tokio, utilizando las expresiones del dictador Kim Jong-un, usa eso para atacar a un ciudadano norteamericano, que le ha ocasionado duras críticas al presidente de los Estados Unidos. A mí en lo personal me parece que el presidente Trump no se cuida de mirar la imagen de lo que él representa en el mundo. Entonces, cuando yo escucho a dirigentes de los Estados Unidos hablando de respeto, democracia, tolerancia, y veo estas explicaciones de sus propios connacionales, ¿cómo puede un presidente de los Estados Unidos utilizar la cita de un dictador que tiene las manos llenas de sangre? Porque eso es lo que es la verdad. El régimen de Corea del Norte es un régimen sanguinario, ¿o no? Todos los estudios que tenemos indican eso. Desde el abuelo de el Papa y es la misma. Es una cosa kafkiana total, es un tipo. Bien, este regreso encuentra al presidente de los Estados Unidos enfrentado nuevamente con el Congreso, con la Cámara de Representantes, que ahora intensifica su campaña y el presidente de los Estados Unidos pone ahora la campaña entre él y Biden. No sé qué logra con esto, pero independientemente ha creado un problema de confrontación innecesaria. Mientras esto está ocurriendo, mire lo que está pasando en la guerra comercial. Ayer los mercados cayeron en los Estados Unidos después del Día de Acción de Gracia, el Día el veterano. De veterano. No es Acción de Gracia, eso no tiene nada que ver con Acción de Gracia. Perdónenme. Lapsus linguis. Produjeron la caída del índice Dow Jones y el Nasdaq casi en 1%, pero también hoy amanece Europa, porque ya terminó la jornada ya, a la baja, creada por la incertidumbre de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y fíjese la respuesta de Huawei. Huawei presenta una demanda ante la Corte norteamericana para que declare ilegal las decisiones arbitrarias según la demanda que el presidente tomó contra esta compañía en tribunales norteamericanos. Y los periódicos en China amanecen desde hace varios días, y particularmente de ayer para hoy, aduciendo de que China estaría pensando en eliminar la importación de las llamadas tierras raras, que contienen los minerales. Es el único país que tiene minerales procesados que sirven para la industria precisamente de alta tecnología y de guerra. Sí. Los Estados Unidos sin eso tendría una escasez para la producción de iPad, para la producción de lo que sea, y de armas. De manera que la guerra tiende comercial y económica tiende a prolongarse, y no hay nada peor que una crisis que tome más tiempo de lo debido. Y esta crisis va a tener efectos en la economía global, lo está teniendo ya en países de América Latina en concreto, y que va a golpear a lo que usamos como parte de nuestra economía, el transporte. Nosotros somos parte de la industria de transporte mundial en un 5%, que representa sumas importantes para nosotros, para nuestro desarrollo. Esto va a seguir. Mientras en la Unión Europea, fíjese, hace unos años, ¿quién se hubiera atrevido a retar a la señora Merkel? Bueno, la señora Merkel intenta ahora en la mesa de Ginebra conformar la nueva dirección, y ella quiere que sean los conservadores los que dirijan la Unión Europea, que son los eurocentristas, pero que creen que pertenecen a su línea. Bueno, se ha hecho una alianza entre los socialistas y los liberales, entre Macron y Sánchez, para plantear una nueva dirección, más cerca de un centro izquierda que de los conservadores. Y eso está en debate. Esto es, digamos, el efecto postelectoral, después de las batallas que se están dando en ese país. Y surge un conflicto en el medio de todo esto en Europa entre Serbia y Kosovo. Kosovo hace una acción policíaca militar en las fronteras y entra a Serbia a detener gente. Y esto ha provocado la movilización de Serbia. Y esto tiene que llamarnos la atención. Usted debe recordar, Fernando, lo cruento que fue esa confrontación. Esa guerra de Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia.
la destrucción de la unidad yugoslava produjo muerte. 300.000 muertos entre... Y Kosovo, que sigue siendo... Y 4 guerras como distintas. una provincia, se considera un estado libre. Es un estado en rebeldía. Y España fue uno de los países que se opuso a reconocer a Kosovo. Y esto es el peligro de España. Y le digo esto porque ayer encontré a un Rivera, el dirigente de Ciudadanos español, más proclive a llegar a un entendimiento con PSOE. ¿Recuerdas que yo les hablé sobre eso? Sería lo más interesante y más sensato que pueda ocurrir si la corriente centrista de lo que fue el Partido Popular se une con la corriente más centrista de la izquierda española, que la recompone el PSOE, para aislar tanto a Podemos como a Vox. Como a Vox y a los PP. Y que España entre en una nueva acción en que el centro se encargue de recomponer toda la historia y replantear el mapa político español manteniendo la unidad del Reino de España. Bueno, eso está en desarrollo. Vamos a ver si la sensatez se impone. Fíjate, mientras eso está ocurriendo, el primer ministro Netanyahu le queda hasta la madrugada, hasta las 12 de la noche de hoy para formar gobierno. Todavía no lo ha hecho. A pesar de llegar a acuerdos con algunos partidos religiosos de ultraderecha, necesita llegar a un acuerdo con el general Lieberman. Pero el problema es que Lieberman está planteando que los partidos religiosos hagan servicio militar, mientras los partidos religiosos se oponen a ello. Es que los religiosos ortodoxos reciben un subsidio de parte del Estado de Israel. Claro, pero aquí hay una confrontación que profunda no tiene, de la concepción misma del Estado. Que no tiene que ver nada más con problemas internos de Israel. Vamos a estar claros en esto. Pero de no producirse un acuerdo a las 12 de hoy, tendría que llamarse a elección y quedan dos opciones. Uno, Netanyahu hace el llamado y se tiene que aprobar entre la mañana de hoy, que ya es mediodía por allá, y la tarde, las dos decisiones del Parlamento, o Netanyahu no reconoce eso y el presidente designa a un nuevo miembro de los partidos para que forme gobierno. Creo que Netanyahu estaría más inclinado de no lograr acuerdos a llamar a nuevas elecciones, probablemente tan temprano como para septiembre. Y quedaría entonces a un impasse político en un momento complejo, ¿no?, de la situación del Mediano Oriente. Y ahora observe algunas cosas que están pasando en la guerra comercial y estas transnacionales cómo se comportan. La CNN reporta que Johnson & Johnson, ¿sabe la compañía esa, no? Que también tiene una farmacéutica, está siendo jugada creo que es en Oklahoma, ¿eh? Sí, en Oklahoma, por ser parte de la guerra de los opioides. Y ha sido catalogado por el fiscal de la causa, como lo reporta CNN, que la conducta de Johnson & Johnson ha sido la conducta de un cartel de droga. Y está bajo juicio en este momento. Que a la larga eso es lo que son las grandes farmacéuticas. Y ahí viene una situación bastante seria. Y mira en nuestro continente algunas cosas que usted tiene que ver. En Venezuela se produce hoy la primera reunión frente a frente de las dos fracciones en debate, en pugna en Venezuela. La oposición, dirigida por Guaidó, y el gobierno dirigido por Maduro, tiene su representación, el gobierno con el ministro de Relaciones Exteriores. Ya conversaron, claro, van a hacer conversaciones en privado hasta que haya algo de luz. Mientras los Estados Unidos sostienen que en Oslo solo hay que discutir la salida de Maduro. Creo que la diplomacia norteamericana, los Bolton, esa gente, no están entendiendo lo que es la diplomacia. Ahí va a negociarse lo que los venezolanos puedan llegar a acuerdos. Creo que la posición de los Estados Unidos de ponerle un fin a la negociación, si tú estás programando mi salida, entonces no hay negociación. Claro. Ahí tiene que haber un proceso de transición, a menos que al final sea la situación militar, que sería demasiado costosa para todos. Pero está en ese desarrollo y avanza. Mientras en Argentina hoy es el día de la movilización, hoy se moviliza todos contra todos. Hay paro médico, paro de centrales, huelga, paralización de la industria aérea, las líneas aéreas, hay protestas a favor del aborto, hay protestas en contra.
en medio de una situación económica desastrosa, lo que está viviendo Venezuela. Y ayer miraba las cifras de Ecuador. Préstele atención a Ecuador. ¿Y por qué a nosotros nos interesa Ecuador? Ecuador es un importante usuario del canal nuestro. Y Ecuador ahora mismo se encuentra en una situación bastante complicada y las reformas que está aplicando o que intenta aplicar Lenín Moreno son parecidas al paquete de reformas del FMI, y yo no recuerdo en ningún lugar del mundo en que las reformas por paquetes del FMI no hayan generado convulsiones sociales. Convulsiones sociales. Y estas reformas que intentan apretarle la cintura a los pobres ocurren en el momento en que el gobierno de Lenín Moreno ha permitido una exoneración de impuestos a las 4 compañías petroleras más grandes, lo que hacen el billete, de 2.000 millones de dólares. En una economía dolarizada, así que estamos hablando de dólares constantes y sonantes. Mire usted lo que está pasando en nuestra América. Mientras la situación de Venezuela económica se deteriora, yo tengo una lámina por ahí, si usted la tiene, Fernando. Sí, vamos a ver. Porque yo quiero que ustedes miren esto para que ustedes vean por qué es importante para nosotros entender lo que está pasando en estos países nuestros y el efecto que esto tiene directo ¿en quién? En nosotros, en nuestros... a ver si ya tenemos esta gráfica. En nuestros... en nuestros hogares. Es como nuestro país o como nuestra... No, mire Venezuela. Yo quiero que le preste atención a Venezuela y Panamá. En esa gráfica, si no la tenemos, la hacemos en el otro segmento, Fernando. No, aquí está. ¿Ya viene? Sí, sí. Ok, ahí Vamos está. Mire la gráfica. Observe el primer puesto. El primer puesto lo tiene Venezuela por el per cápita. En 1989. Mire dónde estaba Venezuela en el 89. Mire dónde está Venezuela ahora mismo en los países estudiados. En puesto 12. Mire dónde estaba Panamá. En el puesto 10. Mire dónde está ahora. Puesto 1. ¿Eso qué quiere decir? En términos del producto, en términos del ingreso per cápita. Panamá ocupa hoy el primer lugar de nuestro continente, el continente tierra firme, sin incluir las islas, porque si incluimos las islas, Panamá estaría en el 9, porque hay otras islas. Pero estoy hablando del área de tierra firme de nuestro continente. Fíjense la caída de Venezuela. Y mire el avance de Panamá. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración siempre cuando hablemos de economía. ¿Qué cosas debemos hacer? Porque ese indicador es importante, pero no nos dice toda la verdad con respecto a la distribución de la riqueza. Pero es un buen indicador para decirnos, cuando usted dice que en Venezuela ha caído la economía a la mitad, cuando el PIB ha caído a la mitad, y cuando la inflación está en cifras de 130.000%. Sí, ya después de... Eso es como hablar es una locura. Eso es como cuando yo le digo a usted tiene 30.000 millones de dólares. Eso es cualquier cosa. Esa magnitud del daño de la economía de Venezuela se expresa aquí. Es un país con toda la riqueza de Venezuela. ¿A dónde ha llegado? Por el camino que tomó. Un país como el nuestro, con todas las dificultades que hemos tenido. Sí. Hemos avanzado. Nosotros en el 89 estamos en el momento más bajo de toda nuestra historia. Pero bueno, ahí está. Ahí estábamos, precisamente, ahí llegamos por errores. De esos errores, de esos 30 años, Panamá, como lo han señalado economistas e intelectuales de la política, ha tenido 30 años de prosperidad. Pero entre esas prosperidades se ha generado, una estructura económica que vamos a analizar a la vuelta. Porque mira el caso de la Argentina, que también pues cayó un peldaño. El caso de República Dominicana, que duplicó, es decir, estaba en el puesto 12, pasó al puesto 6. Es también interesante el caso mexicano, porque México del puesto 2 cae al puesto 7. Y va a seguir cayendo. Y va a seguir cayendo. Brasil del puesto 3 pasa al puesto 8. Tenga todo eso en consideración, porque esto es lo que tenemos que mirar cuando hablamos de lo que tenemos que construir. Algunas cosas hemos hecho bien, otras mal, otras muy mal. Otras muy mal. Sí, y otras que son impostergables. Bueno, es con la frialdad de estos números que nosotros tenemos que reunir nuestros mejores talentos. O a la vuelta hablemos un poco sobre lo que está pasando en la coyuntura. Les quiero recomendar, hay un artículo
que publica el doctor Sánchez Cárdenas, ese eminente neurólogo, neurocirujano panameño y político. Se llama Secuestro, Solidaridad y Patriota, retos del nuevo gobierno. Aparece en la prensa de hoy. Ahora le hablo sobre eso y quiero que se lean en crítica. Se escucha por ahí, está picante el amigo Briciola. Terrible, léalo. Muy bueno. A la vuelta.